Estamos en vivo. Muy buenas tardes, mis amados hermanos y amigos que nos acompañan en esta transmisión, en este estudio bíblico. Continuamos con esta pequeña serie de predicaciones, de pequeños estudios que empezamos la vez pasada, ¿verdad? Sobre el bautizador. Este es el segundo estudio que vamos a dar sobre el bautizador. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 4. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 4. Dice la palabra de Dios, Marcos 1, 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautizaba, ¿quién dice la palabra de Dios? Juan en el desierto. No era cualquiera, ¿verdad? No era cualquier judío el que estaba predicando, sino era Juan. Y estudiábamos en el capítulo anterior de este estudio que Juan el Bautista o Juan el Bautizador fue escogido por Dios. Hay una profecía en el Antiguo Testamento, leíamos en Isaías, esta profecía que hacía referencia a Juan el Bautista, que Juan iba a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Iba a preparar el camino, a anunciar el reino de Cristo, que el reino de los cielos se ha acercado. Leemos aquí que bautizaba a Juan en el desierto. El desierto, ¿qué le recuerda el desierto? Juan bautizaba en el desierto de Judea. El desierto, nosotros recordamos a ese pueblo desobediente, la desobediencia del pueblo de Israel en el desierto, y cómo Dios también los salvó, cómo Dios les dio esa redención, una redención divina en el desierto. Y bautizaba a Juan en el desierto. Vemos que en el desierto también hay agua. Y ahorita vamos a ver que un río pasaba ahí cerca en ese desierto. También dice la palabra de Dios, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Predicaba, bautizaba y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Él predicaba y él mismo bautizaba. Predicaba este bautismo de arrepentimiento. No era el bautismo de Cristo el que él predicaba. Era el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El bautismo de Cristo viene a ser en Cristo para el perdón de los pecados. Y más adelante, en los estudios más adelante sobre el bautismo, vamos a ver para qué es el bautismo, para qué función tiene el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Por el momento estamos viendo esto. Juan el Bautista, el bautizador, es sombra de lo que iba a venir, hermanos. El bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El arrepentimiento, ¿qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente, un cambio en el corazón de la persona, apartarse del pecado, apartarse de todo lo malo que hay en su vida. Ese es el arrepentimiento. Juan predicaba este bautismo de arrepentimiento al pueblo de Israel, que se tenían que arrepentir de su maldad y venir a las aguas del bautismo. El versículo 5 dice: y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Aquí vemos algo interesante, hermanos. Las personas ahí en Judea, en Jerusalén,
Ellos salían a él. Ellos iban hacia Juan, que estaba predicando, que estaba bautizando. Salían a él toda la provincia de Judea, todos los de Jerusalén. Y dice, y eran bautizados. ¿Por quién? ¿Por quién eran bautizados? Eran bautizados por él en el río Jordán. Ahí vemos. Ahorita empezamos leyendo que Juan en el desierto, bautizado en el desierto, y aquí vemos que eran bautizados por él en el río Jordán. Ahí había un río, el río Jordán, confesando sus pecados. Eran bautizados confesando sus pecados. En Mateo capítulo 3, versículo 6, para reforzar este punto de que iban a Juan para ser bautizados por él. Y él era el que bautizaba. No había nadie más ahí que le ayudara a bautizar. Las personas iban a él. Él predicaba y las personas iban a él. Mateo 3, versículo 6. Dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Mateo nos dice lo mismo, que eran bautizados por Juan. Él era el que bautizaba. Ahora sí que hacía honor a su nombre o a su apodo, ¿verdad? Juan el Bautista, Juan el Bautizador. Decíamos que bautista no es que sea una secta, ¿verdad? Una denominación de las iglesias bautistas, ¿no? En la Biblia no leemos de iglesias bautistas, de iglesias de Juan el Bautista, ¿verdad? No. El bautista quiere decir que él bautizaba, que él era un bautizador. Era un sobrenombre que se le daba, ¿verdad? Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque hacía énfasis en lo que él hacía, bautizar. Juan el Bautizador. Por ejemplo, decían de Jesús también, ¿verdad? No es este Jesús el carpintero o el hijo del carpintero, ¿verdad? Entonces, vamos al versículo 6. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Estaba vestido, dice la palabra de Dios. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Era el vestido peculiar que él usaba, ¿verdad? Pelos de camello y un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Era algo impresionante ver a Juan el Bautista en aquel tiempo. Hay películas que lo describen así, ¿verdad? Con esa vestimenta. Es algo extraordinario, ¿verdad? Algo que llama la atención. Vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de su lomo. Y su dieta, su comida era langostas y miel silvestre. Su dieta también algo extraña. Langostas y miel silvestres. Algo parecido a Elías. Hay una similitud con Elías. Dice, vamos a ir al Antiguo Testamento, ahí con el profeta Elías. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8.
Dice la palabra de Dios. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbista. Había una similitud en su ministerio, en su estilo de vida, en su estilo de vestir, ¿verdad? Y también en la dieta. En la dieta, esta de comer langostas y miel silvestre. Había una gran similitud entre los dos. Y Jesús explica ese parecido. En el Evangelio de Mateo, vamos a ver cómo Jesús explica ese parecido de Juan el Bautista con Elías. Mateo 11, 14. Mateo 11, 14 dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Aquel Elías que había de venir. Fue anunciado que Elías iba a venir, ¿verdad? Dice: porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Juan el Bautista, dice nuestro Señor Jesucristo, es aquel Elías que había de venir. No que era Elías, sino que Juan el Bautista era aquel Elías, aquella profecía que se hacía sobre Elías. Mateo, ahí adelantito, capítulo 17, versículos 12 y 13, aquí lo entendieron mejor los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos explica a nosotros también. Mateo 17, 11 dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Ese Elías que había venido era Juan el Bautista. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino en la persona de Juan el Bautista. Ese era el Elías que se anunciaba. Ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y vaya forma, hermanos, de hacer con Juan. Terminó de una forma terrible, que más adelante vamos a ver, seguir con estos estudios, y vamos a ver la forma en la que murió Juan el Bautista y por qué murió, hermanos. Se habla mucho de Juan el Bautista, pero se habla poco de eso, que él predicaba contra el pecado, que era duro contra el pecado, y por eso murió de una forma terrible. En los versículos 7 y 8 de Marcos 1, vamos al Evangelio de Marcos ahora, donde empezamos el estudio, capítulo 1. Marcos 1, 7 y 8. Dice la palabra de Dios. Y predicaba diciendo: viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Predicaba: viene tras mí. Ese que viene tras mí era nuestro Señor Jesucristo.
dice que era más poderoso y que él no era digno de hacer esa tarea de desatar encorvado la correa de su calzado. Él no era digno de hacerlo, ni siquiera de hacer eso. Era una tarea propia de los esclavos gentiles en aquel tiempo. Este hombre es más poderoso. Su obra también iba a ser superior. Yo a la verdad le dice, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Su obra también iba a ser superior. Y había una promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo, una promesa para sus discípulos, para sus apóstoles, que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 5, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5. Dice la palabra de Dios: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Nuestro Señor Jesucristo le hace esta promesa. ¿A quién? A sus discípulos, a sus apóstoles. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo 8 de ese mismo capítulo dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa era la promesa, que el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos, iban a ser bautizados por el Espíritu Santo en fuego. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos. Vemos nuevamente Hechos 16, 11, 16. Primeramente en Hechos 2, hermanos y amigos, vemos la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. En Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí en esos dos se cumple la promesa hecha por nuestro Señor Jesucristo, que iban a ser bautizados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega sobre ellos y son embestidos, son llenos del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. Se cumple esa promesa y vemos un hecho extraordinario. Después de ahí, en Hechos 11, 16, vamos a leerlo. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Aquí vemos nuevamente esta familia que fue bautizada
con el Espíritu Santo. Son las únicas dos ocasiones. Y esta fue una señal aquí en Hechos 11:16 de que la salvación no iba a ser solamente para los judíos, sino que iba a ser para los gentiles también. O sea, la salvación iba a ser para todo el mundo, como el apóstol Pablo lo dijo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, haciendo referencia que la salvación no iba a ser solamente para el judío, sino para el griego y para todo el mundo. El bautismo de Juan, hermanos, amigos, era un símbolo, era una sombra de lo que venía, del bautismo en Cristo, del bautismo en Cristo en agua para el perdón de los pecados. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Esa última encomienda que da a los apóstoles, que da a los discípulos. Marcos capítulo 16. Vamos al Evangelio de Marcos capítulo 16. Versículos 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un nuevo bautismo, hermano, un bautismo en Cristo, por la autoridad de Cristo, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como nos dice Mateo 28. Vamos a leerlo, Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un mandamiento les dio nuestro Señor Jesucristo. Y les dice primero, ¿verdad? Toda potestad, todo poder me es dado. Yo tengo todo el poder, le dice nuestro Señor Jesucristo. Toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y cómo no, si era el Señor. Si era Dios, ¿verdad? Y es Dios. Por tanto, le dice, por esto, porque yo se los autorizo, porque yo tengo toda la autoridad, toda la potestad, por eso, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Un mandamiento, hermanos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Otro mandamiento. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles. Otro mandamiento. Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí una promesa hermosa, maravillosa, hermanos. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si hacen esto que yo les mando, dice nuestro Señor Jesucristo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si hacemos algo diferente, hermanos, no estamos en Cristo. Cristo no está con nosotros. Debemos guardar todas las cosas que Él nos ha mandado y nos ha enseñado. Y he aquí yo estoy, dice, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Vamos nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 2, donde se cumplen el mandamiento de los discípulos de ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Hechos 2, 37 y 38. Recordamos que ahorita leíamos Hechos 2, ¿verdad? Cómo llega el Espíritu Santo y son bautizados los apóstoles, los discípulos, y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a predicar el evangelio en varios idiomas. La gente ahí se sorprendía porque había gente de todo el mundo y de diferentes idiomas. Y los apóstoles de los discípulos que hablaban un solo idioma, ahora estaban hablando por milagro, ¿verdad? Por este hecho maravilloso de tener el Espíritu Santo, estaban hablando en diferentes idiomas. No hablaban cosas raras, ¿verdad? Como vemos en las sectas, en las denominaciones que hablan cosas raras. No, los discípulos hablaban en diferentes idiomas. Y predicaban el evangelio, tenían un propósito, predicar el evangelio. Y en el libro de los Hechos, capítulo 2, el apóstol Pablo empieza predicando el evangelio a esas personas que estaban en Jerusalén. Y en el versículo 37, Hechos 2:37, dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Al oír esto, ellos escucharon el evangelio, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias que Cristo había venido a este mundo y que dio su vida por ellos y que ellos lo habían matado. Al oír esto se compungieron de corazón, les dolía el corazón. Ellos ya no estaban a gusto, sentían un malestar muy grande en su corazón, un dolor muy grande en su corazón, y querían remediarlo. Y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, Pedro lo sabía muy bien, ¿cuál fue la última comisión que le dio nuestro Señor Jesucristo a Pedro y a los apóstoles? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Ese fue el mandamiento, fue la comisión dada a los discípulos. Y Pedro lo sabía muy bien. Y ahí estaba lleno del Espíritu Santo. No había fallas ahí, hermanos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro lo sabía muy bien, estaba lleno del Espíritu Santo y les dice lo que tenían que hacer: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y una promesa enorme: y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí ya vemos un bautismo diferente al de Juan el Bautizador, al de Juan el Bautista. Él predicaba de arrepentimiento para el perdón de los pecados. El bautismo de nuestro Señor Jesucristo es para el perdón de los pecados. Pedro dijo: arrepiéntense y bautícense para el perdón de los pecados. Y era igual en agua. En el bautismo de Juan, Juan era el que bautizaba, era el que predicaba y bautizaba. En el bautismo de Cristo, que mandó nuestro Señor Jesucristo, ¿quién era el que predicaba? Los discípulos, ¿verdad? ¿Y quiénes eran? ¿O quién era el que bautizaba? ¿O quiénes eran los que bautizaban? ¿A quién se le mandó predicar
y bautizar. Ahí vamos a terminar, hermanos, el estudio de esta tarde-noche. Próximamente seguiremos con los estudios y los ejemplos que nos da la palabra de Dios de quienes predicaban y quienes bautizaban. Gracias, hermanos y amigos, por su atención. Que Dios les bendiga grandemente y próximamente nos veremos con otro estudio de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga grandemente.